Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver sistema inmunológico, vamos a ver sus características y quién lo compone. Para empezar, tenemos que conocer la definición de sistema inmunológico. Y es una estructura de procesos biológicos en nuestro cuerpo que nos ayuda a proteger contra enfermedades, identificando y matando células patógenas y tumorales. Detecta muchos agentes desde virus hasta bacterias, hongos, parásitos, cuerpos extraños, alergenos, todo. ¿Qué es inmunidad? Cuando nosotros decimos que tenemos inmunidad es porque nos referimos a que tenemos la capacidad de defender al organismo ante la presencia de ciertos agentes. ¿Ok? Por ejemplo, virus, bacterias, hongos. Y la inmunidad la dividimos en dos, natural o también llamada innata y adquirida o también llamada adaptativa. La inmunidad natural o innata es aquella que se caracteriza por ser local y rápida. Se adquiere de forma hereditaria o por medios biológicos. Y existen dos tipos de inmunidad innata. Primero, la activa, que el organismo genera anticuerpos específicos como respuesta a un antígeno. Es perdurable y puede obviamente durar toda la vida. La pasiva es propia del producto o el recién nacido y la suministra la madre a través de la placenta o la leche. La inmunidad natural o innata aporta la primera línea de defensa del sistema inmune, los cuales son barreras físicas y químicas que son manifestaciones físicas del cuerpo que no permiten que el agente causal entre. Tenemos, por ejemplo, la piel, mucosas, secreciones, lágrimas, saliva, moco, inflamaciones, fiebre. Piel. ¿Cómo nos ayuda la piel? Estas, repito, son las llamadas barreras primarias. La piel, por ejemplo, tiene funciones de sudor. Porque con el sudor, por ejemplo, la piel compensa la temperatura interna del cuerpo. Además de que elimina sustancias de desecho y contribuye a la formación del pH ácido del estrato de la piel. Las mucosas, ayudan a mantener la función adecuada de los tejidos, manteniendo húmedos, por ejemplo aquí, en la mucosa nasal, en la cavidad nasal, para evitar que cuerpos extraños entren al organismo. ¿Ok? Por ejemplo, en la nariz, en la boca, en los pulmones, incluso genital. Secreciones. Las lágrimas, por ejemplo, son un líquido que limpia y lubrica y además elimina los agentes. El moco, su función es evitar que los ácidos que secreta, por ejemplo, en el estómago, rompan sus paredes. Aunque hay bacterias y la mala alimentación pueden llevar a la ruptura de esta pared, provocando, por ejemplo, úlceras. Barreras secundarias. Tenemos células encargadas de destruir todo aquello que no es propio del cuerpo, fagocitándolo, comiéndoselo y eliminándolo. Por ejemplo, nuestros grandes comedores, los macrófagos, destruyen las bacterias fagocitadas. ¿Ok? Las natural killer o asesinas naturales que destruyen células de nuestro cuerpo cancerígenas o tipo virus. Bien, dentro de la inmunidad adquirida o artificial se adhiere mediante una terapia o tratamiento y puede ser pasiva o activa. La activa se estimula el organismo para que produzca anticuerpos. Por ejemplo, si a ti te da una infección viral, tu cuerpo va a crear anticuerpos para ese virus. Por lo tanto, ya adquiriste una inmunidad. Y se dice que está activa porque en ese momento está presente la infección. Y la pasiva es cuando proviene de
algún hemoderivado, algún suero, que se suministra a nivel sanguíneo proveniente de un donante inmune. Hoy en día ya es lo que se busca o se está buscando hacer, por ejemplo, con coronavirus. Por eso se habla mucho en las noticias de los donadores de los pacientes que ya tuvieron y que digamos que resistieron o que aparentemente el cuerpo ya les da como negativo. Entonces a ellos se les extrae suero, bueno, sangre, y mediante unos preparados obtienen los anticuerpos y se plasma, se le da al otro paciente. Se le inmuniza, ¿ok? Por medio del suero, de los hemoderivados. Ok, ¿cómo está conformado entonces? Los componentes del sistema inmunológico son macrófagos, que son, les digo, los grandes comedores o son las primeras células en atacar y pasar la información genética del agente causal. Ellos, bueno, ahorita lo vamos a escribir, pero ellos se comen al agente, lo destruyen y tienen unos pues como piquitos que se llaman complejos de histocompatibilidad. Ahí colocan la información genética y entonces para que cuando alguien más, por ejemplo los linfocitos B o linfocitos T, lleguen y encuentren esa información, reporten que hubo o hay un agente afectando al cuerpo. Linfocitos B, células creadoras de anticuerpos. Ellas son específicamente quienes crean una sustancia que digamos que hace, que ataca al antígeno. ¿Okay? Recuerden que antígeno lo vamos a ver como todo aquello que activa el sistema inmune. Y anticuerpo es quien contrarresta, quien lo elimina. Tenemos también linfocitos T que funcionan como células de refuerzo. Linfocitos T especiales son células que atacan y contienen el ADN del agente causal. Okay. Tenemos también un componente anatómico llamado tejido linfático, que es de hecho el principal del sistema inmune y está formado por varios tipos diferentes de células, ¿okay? Por las que viajan incluso por el sistema linfático y ahí es por donde se transporta. Bien, ¿cuál es el sistema linfático? O más bien, ¿quién compone el sistema linfático? Tenemos órganos, tenemos ganglios linfáticos. Todo esto que ven aquí es el sistema linfático, ¿ok? Compuesto por órganos y por ganglios y por vías linfáticas. Bien, los ganglios son esas como bolitas que tenemos, bueno, que no se sienten a menos que estés enfermo, pero que en infecciones, sobre todo virales, aumentan su tamaño y de hecho se sienten, se pueden palpar, ¿ok? Los más importantes están en cuello, en tórax. Tenemos un ganglio ahí, se llama ganglio de Virchow, que también es como el que vigila, que digámoslo así, vigila que todo en tórax esté bien. Y tenemos también en espalda, lumbar sobre todo, y en región inguinal. Ok, esas son las cadenas ganglionares. Ay, perdón, y en axila. Las axilares también. Los nódulos linfáticos, el vaso, el timo, que sabemos que se oblitera después de los 11 años, la médula ósea, que es la encargada de formar nuevas células. Y bueno, ¿cómo es un proceso inmunológico? El orden de respuesta por parte del sistema inmunológico es el siguiente. Primero, el agente causal entra en nuestro cuerpo. Segundo, los macrófagos los detectan y son los primeros en atacar, comiéndoselo. ¿Ok? Fago es comer. Entonces, fagocitando, se lo comen, se lo devoran. Y el agente causal, digamos que lo parte, que es lo que les decía, en pequeños pedacitos. Y empiezan a ser absorbidos, los come y se quedan aquí en el macrófago. Son presentados. Ok, cuando los macrófagos no pueden contra el agente, llaman, bueno, es una forma de decirlo. Llaman o el linfocito T detecta esa información que está presentando el macrófago y los linfocitos T también ayudan a aniquilar a la célula. Y en caso de que, bueno, no es como que cuando no puedan, sino que todo sucede prácticamente al unísono, al mismo tiempo.
Macrófago se los está comiendo, llega al linfocito T, es presentado lo que se está comiendo, por ejemplo esta partecita. Se la presenta al linfocito T lo que hace es ir con las células y las células envían dependiendo de la información. Por ejemplo, si fuera bacteria, entonces envían neutrófilos. Si fuera parásito, envían eosinófilos. Entonces, dependiendo de la gente. ¿Ok? Y entonces, lo que sí es que durante el proceso de esta información, puede llegar la información a los linfocitos B, y entonces llegan y crean este famoso anticuerpo. ¿Ok? Los linfocitos T son células especiales, ya habíamos platicado, que tienen características del ADN del agente causal. ¿Ok? Entonces obtienen esa información, obtienen la información del ADN del agente causal. Y obviamente pues al tener esa información saben cómo atacar a la gente. Por ejemplo, en el virus del VIH, que lo vamos a ver detenidamente, pero forma parte del grupo conocido como retrovirus. Es decir, que sus células adquieren el ARN, ácido ribonucleico, y ADN, ácido desoxirribonucleico. Y es el agente de SIDA, donde la SIDA, ¿no es cierto? Donde existe la enfermedad como tal. Una cosa es tener el VIH, el virus, y otra cosa es tener la enfermedad. Bueno, ya se los explicaré, pero prácticamente el tener VIH es tener el virus en el cuerpo y tener SIDA es tener las manifestaciones clínicas de esta enfermedad.